Le agradezco a don Richard Arce, es congresista de la República, y quiero empezar con él recogiendo nuevamente, porque lo leí anoche con el tema de Repsol, porque él publicó un Twitter en la entrevista de ese tipo que había sido preparado, camiseta blanca, así como tengo yo, abierto el pecho, sin corbata, sin terno, manguitas remarcadas, le faltaba su mancha de petróleo nada más acá, ni logo de Repsol, ni nada, ¿no? Para humanizarlo al tipo, pero la verdad es que sí, ya tenemos en la cabeza que es una empresa irresponsable. Y Richard Arce decía, me ha dado tanta indignación ver a este señor, para él todo ha funcionado de maravilla, incluido el plan de contingencia de Repsol. Ya deberían estar denunciando y accionando las medidas legales para garantizar que paguen todo el daño ambiental que es irreparable. Punto final, pone el hashtag Richard Arce. Richard, eso fue en media entrevista, pero ¿qué te dejó toda la entrevista y luego la de Mirta Vázquez? Un abrazo acá desde Tacna, bienvenido. Muy buenos días a todos nuestros hermanos de Tacna. Un gusto y un placer poder dialogar contigo, Fernando. En realidad, sumamente preocupado con lo que viene aconteciendo con este derrame de petróleo, un desastre natural. Yo le llamaría un ecocidio porque estamos destruyendo nuestra naturaleza, un ecosistema muy interesante que sí ya estaba siendo golpeado, porque recordemos bien, en la zona de Ventanilla, no solamente hay el tema del desembarque de petróleo, sino hay varias industrias que inclusive vierten sus residuos al mar y hay un abandono de parte de las autoridades. Pero también al costado, eso es lo paradójico, también hay playas turísticas, ¿no? Lo más cerca podríamos hablar Ancón, por ejemplo, ¿no? Y de los que se conocen, ¿no? Pero si seguimos subiendo al norte chico, vamos a llegar hasta Chancay y vamos a ver playas hermosas, ¿no? Paradisíacas, que tal vez no tienen tanto, que no suenan tanto como las playas de Asia, ¿no? Pero son playas muy interesantes porque evidentemente tiene el atractivo turístico, estamos en verano y la gente se busca un espacio donde no haya mucha población, donde no haya mucha gente, y justamente ese tipo de playas ahí. El daño todavía no ha sido cuantificado, pero el daño ambiental es de magnitudes que tienen que ser sancionadas con el mayor peso de la ley. Y sí, coincido lo que tú acabas de mencionar, este señor Jaime Fernández, este español que ayer fue entrevistado en Punto Final, realmente me causaba mucha indignación y me hubiera gustado que Mónica Delta sea mucho más incisiva y lo haya arrinconado, porque según el tipo, por ejemplo, en todo momento hablaba que su plan de contingencia ha funcionado, y ahí hay una cuestión elemental, no se necesita ser especialista en temas ambientales. Un plan de contingencia justamente te atiende a las emergencias, cuando hay una situación de esta naturaleza. Y si funciona el plan de contingencia, no tendríamos, pues, el derrame de petróleo, que probablemente son más de 6.000 barriles de petróleo, y que ahora ya la superficie justamente que ha contaminado es mucho mayor, porque la marea va llevando esta capa de petróleo por diferentes lados. Pero además, a mí lo que me causaba indignación era que el tema del daño ambiental trataba de morigerarlo o maquillarlo diciendo que eso se puede solucionar. El daño está hecho. Y eso es lo más indignante. Fíjate, Fernando, ¿cómo es posible que un gobierno de izquierda que se ufana de ser radical, justamente cuando queríamos que sean radicales, porque sí soy radical en algo, Fernando, y es en la defensa irrestricta justamente de nuestra naturaleza, de nuestros ecosistemas, de nuestra vida, porque al final estamos jugando con el futuro de las próximas generaciones. Ya vivimos un entorno de calentamiento global, somos un país altamente vulnerable, entonces si damos las facilidades a las empresas que vengan a invertir, se les exige cuestiones elementales, como justamente tratar de proteger el medio ambiente, porque el daño ambiental se va a dar permanentemente con actividades, pero para eso existe seguridad industrial. Soy ingeniero industrial, llevamos cursos dedicados exclusivamente para la seguridad industrial, donde se hace mantenimiento preventivo, predictivo, que nos permite justamente
evitar y prevenir estas situaciones. Y lo sorprendente es que una empresa top a nivel mundial, porque no estamos hablando de una pequeña empresita, ¿no? Repsol es una transnacional que tiene sus sedes en varios países, tiene el dinero suficiente, y de lo que he percibido ayer, para ellos el descargo de los buques petroleros es una actividad más. No han prevenido justamente, lo sorprendente era eso, ¿no? Que por ojo visual nomás, él decía que no hemos visto. Ajá. Eso es indignante, eso es donde me causa más indignación, ¿no? Porque eso estaba pensando en ese momento, tú que eres ingeniero industrial, o sea, el tema es de que ellos se dan cuenta cuando recién el petróleo brota al mar, no tienen un sistema de alerta en todos los ductos que avisen cualquiera de los dos, o en el barco o en la recepción de donde llega el petróleo, que hay un desfase del ingreso del petróleo, una alerta, una rotura. No tenían absolutamente nada. Y el otro es que sí tenían un plan de contingencia, dice, pero ahora nos queda claro que pueden en el papel tener cualquier plan de contingencia, pero para pasar a aplicarlo en una emergencia no lo tenían. Sí, y es altamente sorprendente que pretenda burlarse. Cree que en el Perú no hay gente que entiende mínimamente lo que significa el descargue de estos barcos petroleros. Claramente él manifiesta que se desprendió una boya, o sea, una de las cuerdas. Los barcos petroleros, para poder descargar, tienen que anclar el barco, y para eso utilizan boyas, son cuerdas grandes, inmensas, que colocan 3 adelante y una atrás. ¿Para qué? Evitar, evidentemente el mar permanentemente hay flujo, ¿eh? Ojo con este otro detalle, él pretende responsabilizar a la erupción volcánica a consecuencia de esta erupción volcánica en la isla de Tonga, en Oceanía, en el centro del mar Pacífico, y que eso originó un oleaje anómalo, y que evidentemente eso hizo que se rompa una de las boyas, uno de los amarres que tenía, y eso al final desencadenó que se desconectara, del cuadro que explicaba, se desconecta la manguera que hace conexión justamente a la tubería para poder hacer el descargo pero no tienen sensores justamente, o sea, si te pones a analizar, ya ha habido desastres de petróleo a nivel mundial de grandes proporciones, y justamente una de las grandes recomendaciones eran que esos sensores, no solamente que tengan sensores, sino que funcionen, porque ese fue el problema cuando hubo desastres ambientales hace 10 años, por ejemplo, en la costa de la Florida, ¿no? En toda esa zona que fue totalmente contaminada. Estaba hablando de la contaminación de British Petroleum con la plataforma que se hundió. Claro, en el Golfo. Lo que ahí sucedió, claro, en el Golfo de México. Lo que ahí sucedió es que los sensores, o sea, fallaron al momento de darte la información, pero tenían sensores. Y al momento de cerrar las válvulas inmensas, o sea, ahí cometió el error porque querían apurar el funcionamiento, estaban haciendo pruebas y cometieron el error humano, ¿no? Que le ha costado probablemente, estamos hablando sobre los 5.000 millones de dólares solo en multas, ¿ah? 5.000 millones de dólares, o sea, solo en multas. Ahora, me empieza a sumar cuánto más ha tenido que pagar en resarcimiento, porque ese es el otro tema ambiental. Entonces, ayer cuando lo escuchas a este señor Jaime Fernández, este español de triste recordar, causaba indignación y decía, ¿por qué no está actuando el Estado? Y ahí viene mi cuestionamiento, ¿no? Porque al final a mí me paran criticando, ¿pero qué tiene que ver el gobierno? El gobierno tiene que ver de mucho, pues, porque el gobierno es el que regula, el que debería accionar. Y te decía, cuando se habla de radicalismos, sí, yo no me gusta ser radical, porque me gusta dialogar, no me gusta ir a los extremos, pero en algo que sí voy a ser radical, discúlpame Fernando, es en la defensa del medio ambiente, porque soy ambientalista de formación y de profundas convicciones. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que el presidente no haya accionado inmediatamente. O sea, para empezar, respuesta tardía. Se enteró, creo que por el Twitter o por la noticia del derrame de petróleo, cuando eso sucedió el sábado. O sea, eso es la muestra de la falta de capacidad para gobernar, la impericia que tiene el presidente Castillo, que en las 2 entrevistas nos hemos dado cuenta que el tipo ha ido a practicarnos, es un practicante más que acaba de salir de la universidad. Fernando, está apagado tu micro. No, sí, te estamos escuchando.
Sí, no te copié, estaba apagado tu No, micro. no, adelante, continúa, sí. Sino lo que te decía es que tenemos un gobierno que es un universitario que recién salió de la universidad y Mm, tiene que hacer prácticas preprofesionales. O sea, pagamos nuestros impuestos y le hemos dado la responsabilidad de conducir al país a un practicante. claro, o sea, Para mí eso es grave, eso es tenemos un grave. desastre ecológico y mientras eso pasa eso, el presidente da dos entrevistas donde dice que está aprendiendo. El ser Entonces, humano, Fernando, el ser humano, tal vez vamos a tratar de ser, vamos a tratar de pensar de buena fe. ya, El ser humano, por naturaleza, tiene que estar en constante aprendizaje. Y eso es válido, por supuesto que tenemos que aprender. De esta entrevista, Fernando, contigo, saco conclusiones. Voy aprendiendo, voy madurando, voy creciendo políticamente. Y por eso muchos dicen, a Richard Arce le paga la derecha, la DBA, y por eso los medios le entrevistan. Habría que hacerle recordar que Radio Uno, estuve ahí, antes de ayer en otro medio de Chiclayo, ya, ayer estuve en otro medio de Arequipa, no son parte del conglomerado, del para grupo, nada. del comercio que controla un paquete de medios, son más bien medios independientes de provincia que hacen el esfuerzo supremo para salir adelante, porque evidentemente es difícil hacer periodismo y más aún decente en lugares donde no se percibe justamente esos beneficios que tienen tal vez algunos sectores, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con este pequeño paréntesis de que es importante que se entienda que está a cargo el presidente del destino de más de 30 millones de peruanos? Imagínate, Dios no quiera, Fernando, pero mañana tengamos otro desastre natural que podría suceder y lo están manifestando, no sé, un terremoto, por ejemplo. Dios no quiera, por favor, Dios nos siga bendiciendo y nos siga protegiendo. Soy creyente, por eso apelo a Dios. Pero imagínate un incompetente conduciendo el país en un desastre, porque esta es la mayor muestra. Ayer anoche yo la vi a la Premier Mirta Vázquez después de la entrevista con ese temple que estábamos esperando, que Sí, sea desde el primer día, pero ha sido después del escándalo de las canastitas de víveres. O sea, discúlpame, tremendo desastre natural y la propia ministra informa que la empresa es está que dándoles canas. Es el un gobierno insulto. no necesita que el pueblo le meta un rocoto para reaccionar. El gobierno tiene que estar adelante sabiendo lo que el pueblo está pensando y no puede salir a anunciar canastas y luego hacer en la tarde y salir a hacer una conferencia a las 8 de la noche para aclarar que lo de las canastas es de la empresa porque ellos ya comunicaron mal. ¿No? Y Pero ahí te das quedaba como que el cuenta. gobierno había acordado con Repsol que les iban a dar canastas a la gente. Y no tiene que esperar que lo destrocen en redes o la gente les grite en los cerros para que no está de acuerdo, para que a las 8 digan, no, 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 eso es lo que hace la empresa, nosotros vamos por otro lado. Pero tienes razón, ayer, mientras más presionaba Mónica Delta, mejor quedaba Mirta Vázquez en el tema porque dijo que hasta le podían quitar la licencia a Repsol en su momento y que iban por las indemnizaciones. Lo que quería preguntarte en este tema, porque tú también, como izquierda, has dicho que levantan las banderas de la ecología y el medio ambiente, la izquierda levanta la bandera verde de la ecología y el medio ambiente. Pero todavía me parece que le falta, me quedo con esa pregunta, es decir, le falta a la izquierda dar la talla en este caso para defender la ecología y el medio ambiente, o es que la legislación no lo deja avanzar más. Yo me ponía el caso ayer de que Repsol tiene que limpiar todo. Hoy yo, papá Estado, voy y traigo a la empresa que tenga que venir a limpiar y hacer todo el trabajo de donde sea. Y le voy a cobrar a Repsol todo lo que tenga que hacer para pagar, pero las traigo ya inmediatamente y no dejo que esto siga avanzando. No sé, eso lo digo yo desde acá, desde un micrófono, pero capaz la legislación lo prohíbe o esta constitución, ¿no es cierto?, hecha medida en las empresas, hace que el gobierno no pueda intervenir en estos temas. Pero me parece que el gobierno todavía va un poco como tortuga. Si bien ayer ha tenido un buen posicionamiento, pero no sé si es porque la izquierda no levanta bien sus banderas de ecología y medio ambiente o porque la legislación lo ata de manos. Mira, hay que ser consciente, ha habido un debilitamiento de la institucionalidad ambiental, sobre todo en el gobierno de Ollanta-Humala, que por su intención de favorecer justamente las inversiones, porque recordemos bien, venimos de un superciclo de precios altos de los minerales, estoy hablando del periodo, los últimos 2 a 3 años de gobierno de Alan García,
que le permitió tener altos ingresos. Entonces el Estado peruano se había acostumbrado a tener muy buenos ingresos provenientes de la actividad minera. Entra Humala y los precios de los commodities empezaron a caer. Evidentemente eso refleja directamente en la capacidad de recaudación fiscal del país. Entonces, ante esa situación, dijeron, vamos a incentivar la inversión privada y que es importante ya. Pero debilitaron la institucionalidad ambiental al extremo que crearon los famosos ITS, debes recordarte, informes técnicos sustentatorios que sustituían lo que está estipulado a nivel mundial, que son los estudios de impacto ambiental, que uno tiene que realizar y se puede hacer modificaciones al estudio de impacto ambiental, pero requiere toda una serie de estudios, evaluaciones, toda una complejidad. Lo facilitaron en la tramitología con estos ITS para favorecer cambios menores, decía, pero de eso se han aprovechado, ha sido como un bypass para jugarnos con el tema medioambiental. Además, debilitaron también en la capacidad sancionadora que tenía la OEFA, este organismo. Claro, la OEFA la han amarrado de manos. Incluso Richard, leía por ahí a un ex ministro de Ambiente, si no me equivoco, Pulgar Vidal, que podían las empresas deducir del impuesto a la renta la recuperación de los pasivos ambientales que han generado. Por supuesto, pero mira, está bien hacer ese paréntesis, pero discúlpame, soy presidente, respondo a toda una nación. Lo primero, evidentemente, es que cuando hay estos alertas, ¿qué quiere decir? Que el presidente está desinformado. Con razón, no lee periódicos, no ve noticias, porque si ni siquiera está informado de lo que acontece en el país. Hay una gran diferencia entre tú, Fernando, yo, que estoy acá, y el presidente. El presidente tiene toda una red, justamente, supuestamente, ¿no? Si es que él lo ha implementado, claro, con tanta incompetencia probablemente esa red no esté funcionando, pero tiene una red de información, de inteligencia, que le está reportando cómo está caminando el país. Ya, pero es el Estado que está así. Acuérdate de Alan diciendo que estamos bien y a la noche, en la madrugada, chincha, pisco, todo destruido. No, pero ese era yo no voy a salir a defender a Alan García. No, pero el Estado no funciona para dar información. No, yo sé, pero Alan García fue muy astuto, porque evidentemente cuando hay un desastre natural, tú como autoridad tienes que dar mensajes de tranquilidad, un mensaje de buena intención para manifestar la magnitud de lo que ha acontecido puede generar pánico. Y en una situación todavía donde las viviendas probablemente están por caerse, vamos a ser claros, no puedes tú mandar mensajes que puedan causar pánico colectivo, tienes que ser muy prudente, ¿no? Pero regresemos a lo nuestro. Lo nuestro es que el presidente debería estar informado de todo. Y discúlpame, un derrame de petróleo de esa magnitud no puede pasar por agua tibia y para que se entere recién el día martes, pues después que ha pasado el sábado. ¿Dónde está la Marina? ¿Dónde está justamente la OEFA? ¿Y dónde está justamente la relación con esas empresas? Y desde el momento que mintieron, creo que ya hay argumento. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho? Lo primero, meterle la denuncia, hablar con la Fiscalía y Delitos Ambientales. Y de una vez pedir, solicitar a través de los abogados, ¿no? Que se accione legalmente, inclusive condicionando la libertad de este señor Fernández, de este español. Vas a ver que le ajuste la ley nomás un poquito y vas a ver que va a cambiar de posición. Lo otro es un embargo preventivo, ¿no? Justamente con el pedido si es que no tienes el marco legal a través de la justicia que nos permita garantizar, ¿no? Y evidentemente tenemos poder, suena feo, suena dictatorial, pero inmediatamente bloquear, la actividad de Repsol. Vas a ver que en ese momento Repsol se va a poner a trabajar como loco. Yo te voy a dar unos datos, mira, justo por eso estaba buscando en el internet, para que te puedas entender cuánto le ha costado a British Petroleum, una gran transnacional. Claro, Repsol no es tan grande, pero es grande Repsol, ¿ah? ¿Cuánto le costó el hecho de haber contaminado? Mira, para que puedas entender. Claro, es Estados Unidos, ¿no? Claro, fue un escándalo ambiental. En un primer momento quisieron proteger, tapar la noticia, como quien diría, ¿no? Pero sí, algunos datos, ¿no? Primero fue una prohibición temporal de British Petroleum para recibir nuevos contratos con el gobierno. Así a la mala, les fregaron todo el negocio. Ha pagado 4.5 billones de dólares. Hay una diferencia entre los billones de dólares americanos y nuestra escala. Es 4.500 millones de dólares, para que podamos entender. En el 2012, por multas, solo por multas, ha pagado 4.500 millones.
Después, British Petroleum tuvo que aceptar que sus prácticas de seguridad y ética sean monitoreados por el gobierno por 4 años. O sea, intervino el gobierno a la mala en la empresa y durante 4 años el gobierno fue responsable de controlar las prácticas de seguridad y ética. Lo que ayer estaba explicando este sujeto español que decía que su plan de contingencia había funcionado. No, entra el Estado a controlar. ¿Qué más? Durante todo el proceso de limpieza, entre costos y penalidades, hasta el 2018 llegó a pagar 65 billones de dólares. ¿Sabes cuánto es eso? 65.000 millones de dólares. Para ver, o sea, 2.000 millones es un punto en el PBI del Perú. O sea, tuvieron que pagar casi 33 puntos porcentuales del PBI del país solo en costos y penalidades. Y además tuvo que aceptar pagar en el 2016 otros 20.000 millones de dólares en multas adicionales. Claro, esto es después de la investigación, ¿no? Claro, evidentemente. Claro, pero acá también, o sea, acá incluso debería haber cárcel. O sea, el lado penal, es decir, ¿quién es el que dirige la empresa? ¿Qué áreas no tenían un plan de contingencia? ¿No implementaron sus medidas de seguridad? Esa gente tiene responsabilidades, porque las empresas por bajar costos no las tienen. No, y es una muestra que esta es una empresa informal, porque no tiene todo un sistema de control para que justamente pueda garantizar que cuando haya la descarga del petróleo de estos barcos, conecten para que lleven a la refinería La Pampilla, que nos sostiene, ojo, la gasolina que echamos a nuestro carro viene de La Pampilla, pues vamos a ser claros. Que si se para La Pampilla también se generaría todo un tema, pero no es que vamos a parar, la intervenimos y podemos empezar a controlar su dinero, ¿no? Entonces, ahí hay grandes responsabilidades de parte de Repsol, que inclusive hay una cuestión elemental. Hay un sistema de barreras flotantes que se utiliza cuando se hace la descarga de los barcos. La pregunta es, ¿por qué no tenían implementado una empresa top como Repsol ese sistema de barreras flotantes, que es una especie de bolsa, digamos, que hacen al círculo donde está conectando la manguera? ¿Para qué? Para que cuando haya un derrame de petróleo quede como una poza, pues, el petróleo, en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, esto está regulado en la legislación mundial, lamentablemente no está reglamentado en el Perú, ese es un problema, ¿no? Pero una empresa que se ufana de tener altos estándares ambientales, que tiene certificación internacional y todo este rollo, y además la responsabilidad, o sea, si hay un antecedente que a British Petroleum lo han esquilmado, lo han dejado casi quebrado en el pago de multas, yo, empresa, tengo que ser pues responsable y tengo que instalar este sistema de barreras flotantes cada vez que descargo, como abarata costos, porque eso cuesta, pues, cuesta, justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Para abaratar costos, muchos gerentes cometen esta estupidez, porque es un daño terrible. O sea, ayer el tipo mencionaba que no se va a solucionar, que a fines de febrero ya está limpio. Podrán limpiar, podrán sacar, y eso en parte no van a poder limpiar todo el petróleo que han derramado. Pero hay un tema mayor que es de la limpieza, que se llama la remediación ambiental. ¿Por qué? Porque, para empezar, el petróleo va a empezar a cubrir toda una capa y no va a permitir el paso de los rayos solares. Y evidentemente la biomasa que existe en el fondo del mar, que es la base de la cadena trófica, o sea, lo que empiezan a alimentarse, el fitoplancton, por ejemplo, se desarrolla en función de la fotosíntesis, requiere la luz solar. Y entonces, se pega en las rocas, toda la cadena que va a contaminar. Se pega en las rocas, se mete en la arena, o sea, hay todo un sistema. Por último, Richard, ¿crees que el gobierno esté en capacidad en este momento, más allá de lo claro que ha sido Mirta Vázquez ayer, en mi opinión, de ordenar todo esto y poner las cosas claras con respecto a Repsol? Sí, por supuesto, ya debería estar hoy día. Yo, por último, hasta para hacerlo simbólico, mandaría al ejército y lo pongo en la puerta de Repsol, para que no salga nada. Pero van a decir gobierno comunista, chavista, estatista. ¿Qué me importa? Discúlpame. Ahí sí soy radical, pues, porque estamos jugando con la vida. ¿Pero no has visto que los congresistas ni siquiera se pronuncian, los de la derecha? Es que ahí hay otros intereses, ¿no? Te das cuenta cómo juegan, ¿no? No, sí me doy cuenta. Con su pañuelo.
y baila en función de la música que le pone el que financia la campaña, ¿No ¿no? has visto que no ha ¿Dónde está aparecido Keiko? ni un estudio ¿Dónde jurídico está Keiko siquiera, ni un Fujimori? estudio jurídico a apoyar a los damnificados? ¿Dónde está Keiko Fujimori? ¿Dónde está López Aliaga? Es la extrema ¿Dónde está De derecha. Soto? ¿Dónde está Hernando de Soto? ¿Dónde está? O Hasta sea, Acuña, hasta Acuña. Ah, discúlpame con todo el respeto a mm, nuestra democracia. Si en algo, repito, tenía que ser radical el presidente y mostrarnos que tiene bien puestos los ujú, pantalones, era justamente en su respuesta en este momento ujú, del desastre natural, porque la afectación es inmensa, pues. mm. Ya te imaginas el escándalo que habría en España, pues, ya en Playa Ibiza, vamos a ponerlo para que se pueda graficar, esa playa tan bonita que tienen ahí en España, que haya derrame de petróleo, pucha, el escándalo mundial sería de proporciones. Entonces, eso lo hubiera podido armar Mm. fácilmente el presidente Castillo Sí, si es que hay tuviera una el soporte legal, el una CNT. falencia en Y ese tema. sí, tal vez pueden decir que no puede haber intromisión de poderes, pero se puede trabajar con la fiscalía para que se accione legalmente. La única forma de generar conciencia para que se pueda entender Mm, la responsabilidad que tiene Repsol era actuar de esa manera. Tal vez perfecto. saltándonos un poco el marco de la ley, pero garantizando de alguna manera que esta empresa se haga responsable, porque el daño ya está hecho. Ya estamos fregados, Fernando, Mm. para ser claros y objetivos. Gracias, Richard. Un abrazo desde Tacna. Un gusto como siempre, un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y hermanas de Tacna. Pronto estaremos visitándolos. Con mucho Gracias.